Dios le bendiga, amados hermanos, amén. Siempre es una bendición estar en la casa del Señor, en el lugar donde Dios quiere que estemos nosotros. Nosotros somos la casa del Señor y este lugar Él ha escogido para que tú y yo podamos realmente crecer en la gracia y ir hacia ese gran encuentro con nuestro Dios que se dará algún día, ya sea que Él venga pronto o ya sea que partamos de esta tierra. Nosotros somos seres eternos y le damos gracias a Dios que tenemos la vida eterna, ¿no? Aquellos que no tienen a Cristo están a un paso de la muerte eterna, pero nosotros somos seres que vivimos la eternidad. El día en que Dios nos haga entender en esa dimensión realmente lo que es la eternidad y de que esto realmente es un punto, nuestra vida en esta tierra es como un punto nada más en la existencia, vamos a acercarnos y a buscar más de Dios, a entender de que todo lo que en esta tierra hay es pasajero. Todo lo que hagamos en esta tierra que no sea conforme a la voluntad de Dios, que sea conforme a nuestros designios, voluntad, deseos, nunca van a prevalecer, se van a quedar aquí. En cambio, todo lo que hagamos en el Señor, guiados por Dios, amando a Dios, cumpliendo sus mandamientos, vamos a ir experimentando la eternidad y ya cada vez anhelaremos más estar con el Señor. Padre, te doy gracias y te alabamos y te adoramos, Señor, y reconocemos nuestra gran necesidad que tenemos de ti. Háblanos por medio de tu santa y bendita palabra. Gracias te damos, Señor, por la vida que nos has dado en Cristo Jesús. Tú dijiste que ha venido a dar vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque por causa tuya es que te conocemos a ti, Señor. Lo poco que sabemos de ti, lo poco que conocemos de ti es por tu pura gracia y misericordia, pero queremos cada día conocerte más para esforzarnos y llegar a la meta que tú nos has determinado. Dice así Juan 14, 28, ¿no? Volvemos a Juan y está de acorde a lo que ya viene a partir de la próxima semana, la Semana Santa, ¿no? El mensaje es la obediencia suprema de Cristo, la cruz. La obediencia suprema de Cristo, la cruz. Dice así la palabra del Señor. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Y si me amareis, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora los he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí, tomen asiento. La obediencia suprema de Cristo, la cruz. Jesús le dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Jesús le está haciendo grandes promesas, está hablando y preparando para su salida, es decir, para su muerte, resurrección y exaltación de Él. Pero sus discípulos no entendían lo que Él les estaba diciendo. Él ha insistido a través de todo su ministerio, la razón principal por la cual Él vino. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a darle muerte a la muerte, ¿no? Parece, en hebreo dice que Jesús vino a darle muerte a la muerte. ¿Cómo es que cómo es que le puede dar muerte a la muerte? Porque cuando Cristo vino a la tierra, vino a salvar al hombre de la muerte eterna. Y la única forma era muriendo en la cruz. ¿De qué manera podemos decir que Jesús le da muerte a la muerte? Cuando Adán y Eva no habían pecado, había una vida
de comunión con Dios, una vida perfecta, una vida abundante, una vida de armonía, una vida de paz, una vida de felicidad, de todo. El hombre no tenía ningún problema, nada en qué pensar que sea negativo. No tenía ansiedad, no tenía angustia, no tenía miedo, no tenía turbación, no tenía nada de eso, porque la comunión entre el hombre y Dios era perfecta. Y como causa del pecado, el Señor le había dicho: si comes del fruto del árbol del bien y del mal, ciertamente morirás. Entonces la muerte comenzó a gobernar y a reinar a partir de ese día sobre la humanidad. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ¿en qué condición muere? Muere en una condición perfecta, ¿no? Él no había pecado, no había cometido ni un solo pecado, absolutamente. Él ni en pensamiento ni en obra había pecado contra Dios, ni contra su prójimo. Por lo tanto, en esa condición Él va a morir en la cruz del Calvario. Él muere. Y ahí en ese momento, como su muerte, realmente la muerte de Él como persona, no tenía una causa, entonces Él recupera lo que Adán había perdido, ¿no? Él vuelve a recuperar la vida eterna que Adán y Eva tenían. Ahora, lo que Él hace es llevar nuestros pecados. Él no muere por causa de sus pecados, Él muere por causa de nuestros pecados, pero Él como persona, semejante a los hombres, semejante a Adán y Eva, Él muere sin pecado. Por lo tanto, puede Él pagar y satisfacer absolutamente la justicia divina de Dios. Es decir, la justicia que es implacable, que la justicia de Dios que no transa ante nada. El Señor, en su muerte de Él recupera la vida que había perdido Adán. Por lo tanto, Él le da muerte a la muerte. A partir de ese día, ya la muerte ya no tiene poder ¿sobre quién? Sobre aquellos que vienen a Cristo y se arrepienten de sus pecados y creen que Jesús le dio muerte a la muerte en la cruz del Calvario. Por eso que ese es el gran problema de nosotros los seres humanos que tenemos con el pecado. El pecado nos lleva a la muerte, amado hermano. El pecado de cualquier tipo, de cualquier índole, nos lleva a la muerte. Y lo que el Señor sencillamente le pidió a Adán y a Eva es que fueran obedientes a Él. No coman nada más de este árbol del bien y del mal. Y lo demás, no hay problema. Ustedes, las cosas se van a estar bien. Es un pecado, al día de hoy es un pecado para muchos insignificante, pero eso, el pecado no es tanto el tema ahí, sino el principio del pecado. El principio del pecado fue la rebelión contra Dios. El principio del pecado fue la desobediencia a Dios. El principio fue de no someterse a Dios. Y ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como cristianos. Muchas veces nosotros no practicamos eso, ¿no? Nosotros contendemos mucho con Dios. Nosotros, aunque pensamos que hacemos las cosas bien, en realidad permanentemente estamos contendiendo con Dios mientras no hay ese encuentro verdadero y auténtico con la vida, que es Cristo. Cuando nosotros experimentamos lo que realmente es el pecado y la muerte de Jesús por causa de nuestro pecado, el Espíritu Santo nos muestra eso. Nosotros recién vamos a pedirle a Dios y vamos a luchar en el poder de Dios para someternos y ser obedientes al Señor, ¿no? Es decir, y vivir una vida de obediencia. Por eso dice, nosotros tenemos tan distorsionado el amor, que pensamos que el amor son sentimientos y el amor realmente es obedecer, ¿no? Si me ama, guarda mis mandamientos, dice el Señor, ¿no? Y si me ama, cumple con lo que está en mi palabra. Tú me dices que me ama, yo te he dado todo para que tú cumplas con lo que yo te he dicho. Porque ¿cómo tú puedes decir que me amas si tú no me obedeces? Y muchos hermanos pensamos que solamente tenemos que obedecer a Dios como Dios, ¿no? Pero nos olvidamos, por ejemplo, que en el hogar hay un padre y una madre y que hay principios que los hijos tienen que respetar y que si es que es una familia ordenada, no como el día de hoy, que es un caos total lo que es familia. Este mundo está de cabeza, ¿no? Este mundo no entiende nada de lo que es realmente los principios. Este mundo se está suicidando. No es la primera vez que este mundo se suicida a sí mismo, ¿no? Con lo que está retando a Dios, con todas las cosas
haz tú lo que se te da la gana y nadie te puede cuestionar. Y si alguien te cuestiona, el que está mal es la otra persona, no tú. Es decir, no se aceptan los valores absolutos, no se aceptan estos valores de la palabra de Dios. Tú pones tus valores, tú pones tus principios, tú eres y tú eres, punto, se acabó. Lo demás no importa, ¿no? Eso dice Satanás. Él ha venido a hurtar, matar y destruir. Por eso Jesús dice, Él vino a deshacer las obras del diablo, que Dios lo reprenda, ¿me entiende? Entonces nosotros tenemos que estar claros en que tenemos que ser hombres y mujeres que amamos a Dios, obedeciéndole a Él, y por eso que Dios establece en el hogar autoridades a los padres. Por eso que en el matrimonio también hay una autoridad, ¿no? La mujer se tiene que someter al hombre bajo los principios de Dios, no bajo los principios del mundo. Por eso que cuando el Señor le dice a Eva, mira Eva, tu deseo será para tu marido, le dice, ¿no? Tu deseo. Lo que tú quieras hacer va a ser para tu marido, no va a ser para ti. El Señor sabía que la mujer, la característica de la mujer va a ser ponerse encima del hombre, dirigir al hombre, como lo hizo Eva en el día de la tentación. Quien cayó fue Eva, y Adán, pues, como estaba ya sometido a Eva, transgredió, pues, ¿no? Ese es el problema, y esa es la corriente feminista el día de hoy, que quiere que la mujer tome el control de toda la humanidad. ¿Te imaginas, hermano? Por eso que estamos como estamos. Por eso que estamos como estamos, porque Dios jamás va a permitir eso, que ese principio que le dijo a Eva, eso se va a prevalecer. Dios prevalece, los principios de Dios van a prevalecer. Por eso es importante, amado hermano, someterse, no someterse a una esclavitud, no someterse a un autoritarismo de los hombres en el hogar hacia la mujer, no. Así como Cristo amó a la iglesia, Pablo lo dice bien claro y define cómo el hombre tiene que amar a su mujer, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ello, ¿en dónde? En la cruz, para poder amar, para poder tener la autoridad correcta delante de Dios en el matrimonio. El hombre tiene que entender el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El hombre tiene que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús al morir en la cruz del Calvario, al entregarse. ¿Para qué? Para demostrarle el amor que Él tenía. Y así sucesivamente en toda la sociedad Dios ha establecido autoridades que hay que respetarlas, que hay que en algunos casos honrarlas, y también en la iglesia, ¿no? Como digo, a veces los hermanitos que se paran en la puerta, esos tienen una autoridad delegada, cada uno de ellos tiene una autoridad delegada. Si usted tiene esa costumbre de no obedecer, usted está violentando, está voluntariamente, usted está violentando la autoridad de Dios. Usted voluntariamente no ha decidido no amar a Dios. ¿Por qué? Porque no está respetando. A veces pensamos que solamente al pastor nomás hay que obedecerle, al pastor nomás hay que hacerle caso. No, y a veces ni al pastor. Entonces ya esas personas, esos creyentes, tienen que saber que su vida eterna está en peligro, que no están haciendo lo que hace un verdadero y auténtico cristiano. Por eso que el mensaje de la obediencia suprema de Cristo a la cruz. ¿Qué va a acontecer aquí? Lo que el Señor está diciendo? Si usted lo lee detenidamente y lo estudia y lo relee, estos 4 versículos, aquí está hablando de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, la razón principal por la cual Él vino a la cruz del Calvario. Él vino a morir, y a morir la muerte más infame que había en ese momento en toda la existencia, la muerte más terrible que podía existir. Pero el tema no es que el Señor, tú mires su muerte como muerte, no. Tú mires por qué Jesús murió en la cruz del Calvario. Cuando Mel Gibson hizo la famosa, no me acuerdo la película, el nombre que tiene, el objetivo, no sé si Mel Gibson fue consciente, pero en realidad tú miras y tienes compasión de Jesús. Es decir, eso es lo que causó, ¿no? Que tú tienes, ¡ay, pobrecito!, todo lo que le hicieron a Jesús. Ese no es el objetivo. El objetivo de la muerte de Jesús no es para que tú tengas compasión de Jesús. El objetivo de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es que nosotros miremos nuestra condición pecadora, que nosotros veamos que si nosotros no aceptamos esa muerte de Cristo, no aceptamos esa obediencia suprema de Cristo que fue en la cruz, y no practicamos la obediencia nosotros nos vamos a ir al infierno, ¿me entiende? Ese es el gran tema. Pero cuando los hombres miran en Semana Santa, uy, pobrecito, todo lo que le hicieron a Jesús. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque se portó mal. Yo en estos días estoy leyendo ahí a Job, ¿no? Y Job
Eliafab, por ejemplo, ¿no? Plantea cosas bien interesantes. ¿Por qué? Porque él plantea y dice, no ha habido justo que no haya sido castigado. Es decir, los justos no son castigados. Las personas que hacen el bien no son castigados, dice, ¿no? Si tú miras, dice, claro, aparentemente está bien lo que está razonando, pero se olvida después de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Él fue justo. Él no hizo ningún mal. Y él fue castigado en la cruz del Calvario. ¿Por culpa de quién? Por culpa de nosotros. Por culpa de nosotros los pecadores. El castigo cayó sobre él. Y la paz viene sobre nosotros. Por eso que esto solamente entendiendo y que el Espíritu Santo realmente nos bautice, nos llene y nos haga entender esta verdad, amado hermano. Nosotros somos por naturaleza desobedientes, somos como toros salvajes, somos como esos animales indomables que nadie lo puede domar. El pecado toma control de nuestras vidas y hacemos cosas que jamás pensamos que debíamos de hacer. Por eso que él ha dicho, ¿no? Ya les he dicho, ¿no? Yo voy y vengo a vosotros. Aquí Jesús le está llamando la atención. ¿Habéis oído que os he dicho? Voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habría regocijado. Dice, si ustedes realmente me aman, ustedes deberían haber estado felices de que yo me fuera. ¿Por qué? Porque yo ya les he enseñado a ustedes que ustedes mismos han reconocido y les he enseñado que yo soy el Mesías, que yo soy el Cristo, ¿no? En Juan, por ejemplo, en el mismo libro de Juan, yo trato en lo posible, amado hermano, de mostrar los pasajes que hay en el mismo libro, y en este caso, en el libro de Juan, ¿no? El 60. Al oír muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, 6:60, ¿no? Ahora tengan sentido. ¿Esto os ofende? Pues que si vieras al Hijo del Hombre, estuviera donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Mira, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran algunos de los que creían y quiénes le habían de entregar. Y le dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Fueron sinceros, por lo menos esto, ¿no? Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió, mira Pedro lo que le responde, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído. Y dice, por todas, no solamente por él, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿ante quién estaba? Ante el Hijo del Dios viviente, ante el Hijo el Dios hecho carne, el Dios humanado, el Dios semejante a ti y a mí. Y ellos ya habían entendido que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, Él era parte de la Divina Trinidad, porque en este capítulo 14, uno de los temas que trabaja aquí el apóstol Juan es la Trinidad. Aquí permanente está hablando de la Trinidad. Ellos ya se supone para Jesús que ellos ya saben que Él es el Mesías, que Él es el Hijo del Dios hecho hombre y que Él tiene que volver a la posición que antes tenía, pero con una diferencia, ahora con una naturaleza humana glorificada. Por eso y eso significaba de que al volver Él a estar en tal como Él era, ya no se iba a limitar, porque aquí en la tierra, en su kenosis, es decir, en su autovaciamiento, Él se negó a sí mismo y no actuó como Dios, sino Él actuó como hombre. En ningún momento actuó como Dios. Escucha bien, iglesia, Jesús en la tierra, cuando fue igual a los hombres, en ningún momento actuó como Dios. Él lo actuó como hombre, por eso Él estuvo sometido al Espíritu Santo, estuvo sometido al Padre permanentemente. El poder que Él tenía era el poder del Espíritu Santo. La comunión que Él tenía era con el Padre y con el Espíritu. La dependencia era total entre Él y el Padre. Era así.
Por eso que él decía, si yo vuelvo, ustedes debían haberse gozado, regocijado, porque yo voy a estar, y les ha dicho que él iba a estar a la diestra del Padre, les había dicho en el 14:12, les había dicho que ustedes van a hacer mayores cosas, le dice, de cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aleluya. Ahí está hablando de que cuando Él vuelva, va a volver a su total realización o unidad con el Padre. Nunca dejó de estar unido, pero ya en su igualdad al Padre, en la humanidad glorificada y en su divinidad. Él nunca dejó de ser igual al Padre. Por si acaso también ese es otro tema que también más adelante va a trabajarse aquí en esta mañana. Pero en su dependencia humana, Él estuvo sometido. Él estuvo debajo del Padre. Él no estuvo al nivel del Padre en su naturaleza humana. Él estuvo debajo del Padre. Por eso que Pablo habla, vamos rápidamente a la kenosis en Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, igual que nosotros, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, aleluya, y por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, es decir, después de que murió, resucitó, Dios lo levantó y lo puso a la diestra y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo, de Jesús, se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Si ustedes me amarais, se hubiesen regocijado, porque ahora ustedes en mi nombre, ustedes le pueden pedir al Padre y ustedes van a hacer mayores cosas que yo. Pero ustedes no se han regocijado, ustedes se han entristecido y se han acobardado, porque en el versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Estaban turbados, estaban ansiosos y estaban acobardados. Es decir, estaban en una situación terrible. Jesús le dice, ¿no? Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Yo voy a morir en la cruz del Calvario. Voy a resucitar. Voy a estar nuevamente con ustedes un tiempo. Voy a regresar para demostrarles que he resucitado, que yo soy el Dios hecho hombre y que esos 40 días eran importantes para afirmar que Él había resucitado, para que ellos creyeran realmente. Fue necesario que Él se quedara esos 40 días con ellos, para que ellos lo pudieran tocar, ver, ¿me entiende? Si así nomás no creían. Entonces es algo que nos pasa a todos, hermanos. Cuando vienen las situaciones difíciles en nuestra vida, cuando vienen situaciones que nadie espera, ahí vamos a ver cuánto hemos crecido en la fe, cuánto dependemos de la gracia de Dios, cuánto realmente estamos sometidos a Dios, cuánto realmente amamos a Dios cumpliendo sus mandamientos, cuánto amamos a Dios respetando y honrando a nuestros padres, ¿no? Cuánto realmente yo tomo decisiones antes, consulto a Dios y después tomo decisiones. Estoy sometido a la voluntad de Dios Padre. Cuánto realmente es mi obediencia a Dios, cuánto es mi amor a Dios. Cuanto más obedezca a Dios, Dios me va a ir transformando. Cuanto más le pida al Señor, porque para que yo pueda obedecer a Dios, el Espíritu Santo es el que trabaja en mí y me va cambiando y me va transformando, ¿me entiende? Y va formando el carácter de Cristo en mí, va formando a su Hijo en mí. Va haciendo, como dice Romanos 8:29, el Señor va haciendo la semejanza, va esculpiendo como una piedra bruta, Él va esculpiendo a Cristo en mi corazón. Él va ahí colocando a Cristo, la característica de Cristo. Entonces, por eso que cuanto más obediencia
en el poder del Espíritu Santo, en el Consolador, en el Paracleto, voy a asemejarme más a Cristo. Voy a regocijarme. Me voy a experimentar la plenitud. Amado hermano, Dios no quiere que tú y yo vivamos una vida sin gozo, sin paz, sin esperanza, con temores, con miedos, con dudas, con incertidumbres, como cristianos. Pero muchos de nosotros a veces estamos en esa situación, ¿no? Las cosas pueden pasar de un momento a otro. Hace un momento la hermana Irma me dice que ahí en su pueblo ha llovido torrencialmente en la tarde y en cuestión de horas nada más, ¿no? Y ha habido un huaico y ha habido muertos y casas desaparecidas, sembríos desaparecidos. En un ratito, hermano, así está pasando el día de hoy. Las lluvias son torrenciales, en 3, 4, 5 horas, lluvias que a veces debe ser en 3, 4 días, en 3, 4, 5 horas se da lluvias. Lluvias increíbles, lluvias que antes no habían en la sierra. Y en la selva que antes llovía y tú te podías bañar tranquilamente en una ducha, ahora la lluvia es el doble o el triple de eso, es decir, en mayor intensidad. Hay lugares donde no hay agua, totalmente seco, por años. Y hay lugares donde está lloviendo. ¿Qué hacer ante esta situación? ¿Tú tienes control sobre ello? No, Dios lo tiene, hermano. Dios tiene control sobre ello. Dios es el único, por eso Él dice, ustedes se hubiesen gozado. Entonces, su obediencia recibirá la exaltación. Después dice en el 28, si me amáis, porque este dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora les he dicho, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Su obediencia recibirá la exaltación. Porque he dicho, voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Este texto ha sido, hasta el día de hoy los teólogos discuten. Cuando nosotros abordamos la palabra de una perspectiva racional, de una perspectiva humana, yo le puedo decir aquí hay un problema. Y teológicamente entonces, ¿qué? ¿Jesús no es igual al Padre? Entonces los testigos de Jehová tienen razón, pues, ¿no? Solo es Dios, no más uno solo, Jesús no es Dios. Porque no puede ser mayor que el Padre, no puede ser menor que el Padre, tiene que ser igual que el Padre. Pero ¿de qué está hablando Jesús aquí? Aquí no está hablando en su deidad o su divinidad, sino aquí está hablando en Él como hombre, semejante a los hombres. Todavía no había muerto y todavía no había sido glorificado. Y como he dicho hace un momento, Él estaba sometido ¿a quién? Al Padre. En todo momento, en ningún instante, Él dejó de estar bajo la cobertura del Padre. Vamos a Juan capítulo 4, ¿no? El mismo Juan. Yo sé que hace calor, hermano, pero este texto es muy importante tener presente porque no lo puedo dejar a medio. 4:34 dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál era su comida? Hacer la voluntad del que lo envió. ¿Y quién lo envió? Vuestro Padre, nuestro Padre, Dios Padre, ¿no? 5:19. Respondiendo entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, allí estamos viendo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, mayores obras que éste le mostrará, de modo que nosotros mostrará, os maravilléis, ¿no? Vamos ahora al 8:29. En todos los evangelios Jesús va a decir lo mismo, acá estoy usando el evangelio de Juan. Porque el que me envió, ¿quién lo envió? El Padre. Conmigo está, el Padre estaba con él. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que Él le agrada. ¿Quién está hablando aquí? Jesús, el Cristo o el Hijo de Dios a la diestra del Padre en su divinidad, en su deidad, o está hablando
el Dios hecho hombre en su humanidad, siendo semejante a los hombres? Esa es la pregunta que hay que hacer. El que está hablando aquí en todo momento es el Dios hecho hombre, semejante a ti y a mí. ¿Me entiende? Semejante. Él no está actuando en su divinidad. Él no está usando su poder. Él no está usando lo que Él es como Dios. Él está dependiendo ¿de quién? Del Padre y del Espíritu Santo. Porque está en su humanidad. Porque si Él hubiese estado como Dios, nadie puede ser semejante a Cristo. Es decir, es imposible hacer lo que Él después nos va a pedir. Él está actuando como semejante a hombre. No es hombre, pero es semejante a los hombres. Ha sido encarnado. Jesús apareció un día por ahí, como las leyendas hay, que un día apareció ¿cómo se llama? En Coracora, la Virgen de las Nieves, ¿no? Y Agara, que un día encontraron ahí a un bebito y apareció con una mujer. Entonces ahí el bebito era Cristo y la Virgen es María. En todo el mundo hay leyendas así, hermano. Así hay leyendas. Todos los países tienen su leyenda. Que apareció ya. No, Él no estuvo en el vientre de su madre. Él apareció. No, hermano. Jesús fue engendrado en el vientre, fue encarnado en el vientre de María. Él tuvo los 9 meses que todo hombre o mujer está y después nació. ¿Entiende? Él cuando Él nació, por eso era indefenso. Él agarró y dijo, oye, Herodes viene, a ver, voy a matar. Y se levantó Jesús, a ver, me agarro mi espada y ¡fua! Voy a matar a los... No, hermano, ¿qué hizo José y María? Tuvieron que salir disparados ¿a dónde? A Egipto, porque él estaba limitado, era un bebé, como tú y yo hemos sido bebés, cuando tú has tenido tus hijos, de aquellos que han tenido hijos, y lo has cargado los primeros días, da temor, ¿no? Cargar un bebito tan pequeño, a mí a veces se me escarapela el cuerpo cuando veo a un niño tan pequeño, a un bebé tan pequeño. Así era Jesús, ¿me entiende? Y Herodes quería matarlo. Él era humano, ¿me entiende? Es importante. Quien está hablando aquí es Jesús. Está diciendo, el Padre es mayor que yo. Está diciendo, yo siempre he aceptado la autoridad de mi Padre. Él es mayor que yo dependo de Él. Es como cuando tú te casaste. Tus padres pueden ser pobres y bien pobres, hermano, y tú en un momento u otro vas a tener lo que nunca tus padres tuvieron. Si tus padres tuvieron... Su mayor riqueza es tener 1,000 soles, tú puedes llegar a tener 50 millones de dólares y tu padre sigue siendo mayor que tú. Tu padre sigue siendo tu padre y tú sigues siendo hijo. Tú nunca dejarás de ser hijo de tu padre y lo tienes que honrar. Así tú seas el presidente del Perú o quien seas, puedes ser el hombre más multimillonario de toda la tierra. Tú le honras a tu padre porque tu padre y tu madre son mayores que tú. Si tú no honras a tu padre y a tu madre, estás pecando contra Dios, ¿me entiendes? Acá eso es lo que está diciendo Jesús. Mi Padre es mayor que yo. Yo estoy en semejanza humana. Yo dependo de Él. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y eso es importante que lo entendamos, amado hermano, porque los testigos de Jehová agarran esto, los arrianos, porque se llaman a los testigos de Jehová, se les llama arrianos, porque Arrio fue el padre de los testigos de Jehová. Agarran este texto para decir eso. No, aquí está hablando, porque ¿a quién le está hablando Jesús? ¿Le está hablando a los ángeles? ¿Le está hablando a su padre? No, le está hablando a sus discípulos. Dice, y después dice, y ahora les he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. ¿De qué? ¿De qué está hablando Jesús? No ha dicho nada. Sí está diciendo que Él va a ir al Padre, pero para ir al Padre, ¿a dónde tiene que ir? Ya les había dicho que en Mateo 18, 16, cuando Jesús por primera vez dijo que Él era el Cristo y después le dijo, yo voy a morir y voy a resucitar al tercer día y después voy a ser exaltado. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué tienes, oye? ¿Qué te pasa? Le dijo Pedro, ¿no? ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas del mundo, le dijo. Apártate de mí, Satanás. ¿Cuál es el plan del Señor en todo momento, de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? De que Jesús fuera a la cruz a morir. Sin la cruz no hay nada, hermano. Sin la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, de nada hubiese valido toda la creación que Dios ha hecho. De nada hubiese valido que Cristo se hubiese encarnado
y se hubiese hecho semejante a los hombres y hubiese hecho todos los milagros que Él ha hecho, todo, de nada valdría la resurrección de Cristo. De nada valdría que el Señor haya preparado moradas para todos los hijos si Él no hubiese muerto en la cruz del Calvario. Porque el problema, por la causa por la cual vino Cristo Jesús, Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y qué se perdió? La vida eterna. Se perdió la comunión con Dios, se perdió la paz con Dios, se perdió la armonía con Dios, se perdió eso que es tan importante de saber que nosotros también tenemos eternidad y que tenemos que tener vida eterna y vida abundante. ¡Aleluya! Eso había, por eso que la cruz, sin la cruz no hay nada, amados, sin la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y la cruz es la mayor expresión de obediencia suprema. Amado hermano, si tú y yo no tenemos la característica de obedecer, tenemos grandes problemas. No hemos entendido el mensaje de la cruz. Solamente somos religiosos. ¿No? Si tú y yo no leemos la palabra, si tú y yo no estudiamos la palabra, si tú no meditamos de día y de noche, por eso dice, su obediencia va a someterse. La obediencia que es sometida va a ser verificada. ¿Cuándo fue verificado? Cuando Cristo resucitó, cuando Cristo fue exaltado, y de ahí Él envió el Espíritu Santo. ¿De quién hablaba Pedro cuando en el día de Pentecostés? ¿Hablaba del Espíritu Santo? ¿Hablaba del Padre? ¿De quién hablaba Pedro? Hablaba de Cristo, hermano, del mensaje de la cruz de Cristo, del poder del Evangelio. De eso hablaba Pedro y que eso era el objetivo. Por eso dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué cosa? ¿Y me seréis qué cosa? Testigos. ¿De quién? De Cristo, que nos salva, que nos convierte en testigos de Él para después nosotros llevar este mensaje de salvación. El mensaje, hace un momento el hermano Dante leía Gálatas, capítulo 6, versículo 13. Dice, porque ni aun los mismos se circuncidan y guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidáis para gloriarse en vuestra carne. Esto es, por ejemplo, muchos de nosotros a veces somos legalistas, ¿no? Queremos que las cosas se cumplan, no solamente la circuncisión, no. Tú tienes que venir así, y tienes que estar así, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto. Tienes que, por ejemplo, tienes que ayunar, tienes que vigilar, tienes que leer la Biblia, tienes, ¿no? Es como, no sé, antes habían esas personas y agarraban con una cañita, movían la cañita y ponían, arriba de la cañita ponían un plato. ¿Lo han visto? Y el plato comienza a girar, y tú lo puedes dejar en un sitio, después agarras otro, y a veces lo máximo que llegan esas personas son 10 palitos hacia arriba y los platos dando vuelta porque la cañita está dando vuelta, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de esa persona, del equilibrista? Cuando le va perdiendo la fuerza, ¿qué hace? Lo agarra y nuevamente comienza, ¿no?, a darle para que se siga moviendo y no se mueva. Y logra a veces 8 o 10, 2 platos a la vez que no están. Así a veces nos pasa a nosotros cuando nosotros queremos cumplir con todo, ¿no? No, es que esto, tengo que ayunar, tengo que leer la Biblia, tengo que meditar, tengo que vestirme así, tengo que comportarme así, no debo de hacer esto. Entonces, nos ponemos reglas nosotros, ¿no? Nos ponemos reglas y tratamos, a ver esto de acá. Y cuando esto está fallando, voy corriendo acá, hasta que llega un momento en que ya no puedes, se te acabaron las fuerzas y todos los platos se caen y se rompen. Así es. Así nos pasa a nosotros cuando nosotros muchas veces hacemos las cosas en nuestras fuerzas, en nuestro poder. Pero ¿qué dice aquí? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Mire en qué se gloriaba Pablo. Pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque por aquí en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Mano, Pablo, usted lee todas las epístolas de Pablo. Y Pablo nunca se glorió en sí mismo. Pablo, si estaría el día de hoy, nunca se haría un selfie.
Pablo, si estaría el día de hoy, nunca tomaría fotos. Pablo el día de hoy no filmaría y haría un video que le filmara y después lo pasara por las redes sociales. Ni Pablo ni Jesús. ¿Me entiende? No lo harían. No lo harían. Porque para él el gloriarse era la cruz de Cristo. Es decir, en otras palabras, si algo en que Pablo se gloriaba, es decir, doy gracias a Dios porque Cristo murió por mí. Cristo murió por mí para salvarme. Si algo tengo de qué gloriarme, es de la muerte de Cristo. Si algo tengo que agradecer, es por la muerte de Cristo por mí, yo pecador. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice, voy a leer la última palabra del versículo 8. Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, y no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos convirtió? Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo. ¿Qué nos ha dado? También nos ha dado su Espíritu Santo, su palabra, que tiene poder, autoridad. ¿Me entiende? Eso es importante. Esto es trascendental, amado hermano, fundamental en nuestras vidas. Por eso Pablo dice, ya los he dicho antes, para que cuando ustedes creáis, para que cuando ustedes vean que yo he muerto, he resucitado, y ahora ustedes me van a ver resucitado, y después me van a ver que voy a ser levantado, y voy a estar a la diestra del Padre. Crean, puedan creer. Esta palabra creer en Juan es permanente, hermano. Si usted lee desde el comienzo del primer capítulo de Juan hacia adelante, una de las grandes preocupaciones del apóstol Juan, de Dios a través del apóstol Juan, es que muchos de nosotros no creemos en el Evangelio, hermano. Y lo escribió un hombre de 80 y tantos años. Él había sido pastor de varias iglesias y él siempre veía este problema, que muchos no creíamos. Él veía también el tema de que muchos no amábamos a Dios como decíamos que amábamos, que no nos sometíamos a sus mandamientos. Yo tengo que leer la Biblia, no porque me lo pida el pastor o la iglesia, yo tengo que leerlo porque es un mandamiento de Dios. Yo tengo que meditar en la palabra de día y de noche porque es un mandamiento que Dios me lo da. Yo tengo que asistir y ser parte de una iglesia y ser parte de una iglesia viviente. Y por lo tanto yo tengo que estar vivo, y para estar vivo tengo que ser parte de la iglesia y participar activamente de los cultos. No venir cuando quiera o cuando tengo tiempo, no. Por Él yo vivo. Dije al comienzo en la introducción, nosotros tenemos eternidad y un día vamos a estar por siempre con el Señor, para siempre. Ya nunca vamos a estar fuera de Él. Y el Señor solamente, mira, te pide un día nada más, un día a la semana que tú se lo dediques a Él. A veces, cuando recién me convertí, el Señor me convirtió, hablaba un hermano y decía que había un hermanito, ¿no?, que era bien pobre, ¿no?, pero bien pobre. Y cuando se convirtió, Dios comenzó a bendecirle su vida espiritualmente y después también materialmente. Y llegó un momento en que ya lo bendijo tanto materialmente que ya no venía a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenía que cuidar las cosas que Dios le había dado, ¿no? Así nos pasa a muchos de nosotros. Dios nos bendice tanto que estamos cuidando lo que Dios nos ha dado y nos olvidamos que tenemos que estar con el que nos ha dado todas las cosas. Que Él es la razón por la cual hemos sido bendecidos. Y cuando ya tenemos esas cosas, que son tantas, ya no son una bendición en nuestra mano. Se convierten en una maldición porque nos impiden buscar de Dios, ¿no? Por eso hay que creer, hay que obedecer a Dios, hermano. Hay que creerle, amarle al Señor. Dice, en tercer lugar, su obediencia en acción será victoriosa. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ya no hablaré mucho con vosotros. Es decir, ya les estoy hablando bastante a ustedes. Lo poco que les voy a hablar
ya es para irme pronto, ¿no? Porque tengo que irme. ¿Cuánto tiempo había estado con Jesús? Con ellos, 3 años casi y medio. Ya le quedaba pocas horas, por lo tanto ya no les iba a hablar mucho. Aparte, cuando él dice, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, ¿qué está diciendo? Yo he vivido como un verdadero hijo de Dios. Yo he vivido en santidad. Yo he vivido en la justicia de Dios. Yo no he pecado contra Dios ni en pensamiento ni en obra. Por lo tanto, Satanás no tiene ninguna autoridad sobre mí. Eso es lo que él está diciendo. Él no tiene nada en mí. ¿Cuándo nosotros podemos tener paz? ¿Cuándo podemos tener esa alegría, ese gozo? Cuando estamos en comunión con Dios, cuando estamos en armonía con Dios, cuando andamos en unidad con Dios. Satanás no tiene ninguna parte en nosotros, ¿me entiende? Pero cuando pecamos o hacemos cosas que a Dios no le agrada, o en este caso sabiendo cuáles son los mandamientos que Dios ha establecido en su palabra, no los cumplimos, Él sí tiene parte en nosotros. Y Él tiene, hasta le damos autoridad muchas veces. Si no nos arrepentimos de nuestro pecado y le entregamos nuevamente nuestra vida al Señor, y le decimos, Señor, perdona mi pecado, he pecado contra ti, como decía el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué hizo el Padre? El Padre lo perdonó y lo restauró. El hijo pródigo, Satanás tenía mucho en él, pero cuando tú y yo volvemos al Señor, Él no tiene nada en nosotros. Por eso que es tan importante entender la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, esa muerte, hermano, gloriosa, grandiosa, que cambió la historia de la humanidad. Si uno mira, te imaginas cómo habrá sido esa hora, ¿no? Dice la palabra que cuando Cristo murió, el velo que había en el lugar santo y santísimo se rasgó de arriba hacia abajo para que todos los hombres pudieran entrar ahora por medio de Cristo a la presencia de Dios. Pero también dice que algunos muertos resucitaron y comenzaron a andar. Dice que hubo un eclipse, fue terrible. Dice que la misma creación manifestó que el que había muerto no era cualquiera. Era el Dios hecho hombre. Ese Dios poderoso lo hizo por ti y por mí. Ese Dios lo hizo para que tú y yo tengamos una herencia victoriosa, una obediencia victoriosa, para que en Cristo Jesús, como se enseñaba en la mañana en la escuela bíblica, una clase tan hermosa, ¿no? Cuando el apóstol Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, 1 Juan 3:1, hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga por segunda vez, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, todo aquel que tiene esta esperanza, como decíamos el día jueves, que la convicción de la esperanza se purifica a sí mismo, como Él es puro. Es decir, cuando tú tienes esa esperanza, vas a la palabra, santifícalos en tu palabra es verdad. El Espíritu Santo, que su labor principal es santificarnos, con Él agarra esa palabra y comienza a santificarnos. ¿Me entiende? Se purifica a sí mismo como Él es puro, como Él es santo, sin mancha, sin arrugas. Por eso su obediencia en acción es nuestra victoria. Por eso Pablo dice, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, nada. Pablo, cuando tú lees esa parte es tan emocionante, ¿no? Lo que Pablo dice, nada. ¿Por qué? Porque para Pablo el gloriarse estaba en la cruz de Cristo. Y por último, su obediencia sin límite recibirá validación para que el mundo conozca que amo al Padre. Y como el Padre me mandó, así hago. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, estoy obedeciendo a mi Padre. Estoy yendo a la cruz porque mi Padre me encargó que lo hiciera. Me he humanado, me he hecho semejante a los hombres. He ido a morir a la cruz del Calvario porque amo al Padre. Porque amo al Padre. Por eso
Dios entregó a su Hijo para que Él muriera por nosotros. Y esa es la máxima demostración del amor de Dios a la humanidad. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, yo voy a la cruz porque amo al Padre, porque lo estoy obedeciendo, porque estoy cumpliendo este mandamiento. Esa es la obediencia suprema de Cristo, la cruz. Voy a la cruz, voy a morir por toda la humanidad, por todos aquellos que se arrepientan. La muerte de Cristo tiene una potencia increíble, es potencial, amado hermano, es para toda la humanidad, pero se hace realidad en aquellos que aceptan, ¿me entiende? No hay persona, no hay ninguna persona que esté limitada para no recibir la salvación de Cristo. Todos viviendo en la peor condición humana, infrahumana, terrible, bajo maldición terrible, siendo los hombres más perversos, más malos, más malditos, pueden ser salvados. Para ellos también es la salvación, ¿me entiende? Lo único que tienen que hacer es aceptar que Cristo se hizo semejante a ellos y murió para darle muerte al pecado, a ese pecado que nos gobernó antes y que les gobierna a esa gente y que dirige su vida. Cristo tiene el poder para libertarlos, aleluya. Por eso dice que ahí dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Como el Padre me mandó, así hago. Es decir, el Padre me dijo, anda a la cruz. Yo estoy yendo a la cruz. Eso es lo que está diciendo Jesús. Tengo que ir a la cruz, porque si en la cruz no se puede hacer nada de lo que le he prometido, nada de lo que les he dicho. Yo he venido, en Juan 10, Dios dice ese famoso texto, dice, el ladrón ha venido a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido a darle vida y vida en abundancia. ¿Quién nos da vida plena? ¿Quién nos da paz? ¿Quién nos da gozo? ¿Quién nos da esperanza? ¿Quién nos da poder? Dios a través de Cristo Jesús, amado hermano. Por eso que Él dice, yo hago lo que es mi Padre, no me pongo nunca a discutir. Usted no ve en ningún momento a discutir a Jesús con el Padre. Usted puede ver a Moisés discutiendo con el Padre, pero no con el Señor, con Jehová. Discutiendo hasta que Dios lo convence. Y muchas veces hasta discute con nosotros, él entramos en diálogo ahí, no Señor, no y no. Mire, nos ama tanto que nos consiente esos engreimientos. Pero Jesús nunca se puso a discutir con el Padre. Nunca. Y eso debe ver en nosotros. Solo el Espíritu Santo es el que puede hacer esa realidad en nuestras vidas, amado hermano. Solo el Espíritu Santo tiene el poder para hacerlo, amén. Para hacer esa obra, sí, Señor. Y agachar nuestra cabeza, sí, así lo voy a hacer. No me gusta, pero el Espíritu de Dios me dice, hazlo y vas a ver que te vas a deleitar cuando termines de hacerlo. No quiero, pero dice, sí. El Espíritu Santo me está diciendo que lo haga. Lo voy a hacer, aunque no quiero. Lo puedes ir hasta llorando con tu orgullo ahí, y cuantas cosas más, luchando contigo mismo, pero lo voy a hacer porque Cristo lo hizo y Él quiere que yo lo haga, y el Espíritu Santo va a hacer posible que tú ames a tus padres, que tú respetes a tus padres, que la mujer se someta ¿a quién? A su esposo, que lo honre como Sara honraba a Abraham, ¿me entiende? Y que cada hermano de esta iglesia se someta a las autoridades que hay en esta iglesia. Y no estemos discutiendo y pidiéndolo más hermoso. En su presencia, ¿qué cosa hay? Hay plenitud de gozo. En su presencia hay plenitud de gozo. En la presencia del Señor hay gozo, hay esperanza, hay poder. Y termina diciendo, levantaos, vámonos de aquí. Esa parte es tremenda, ¿no? Levantaos, vámonos de aquí, como diciendo, acabé esta parte de esta jornada con ustedes. Muy probablemente Jesús no estaba todavía en el aposento alto. Muy probablemente Jesús estaba en Betania. Y le dice, vámonos de aquí. ¿Por qué le dice vámonos de aquí? Porque tengo que ir a Getsemaní. Tengo que ir ahí, al monte, ahí va a venir ¿quién? Va a venir Judas. Va a venir con todo el ejército a llevarme. Tengo que ir ahí, no me puedo quedar aquí, porque si me quedo aquí no me va a encontrar. Tengo que ir donde Él sabe que yo voy a estar, porque yo tengo que entregarme voluntariamente. ¿Está entendiendo, hermano? Pues dice, vámonos de aquí. ¿Qué pasa con Jesús? No,
Él está diciendo, yo tengo que ir donde siempre voy a orar. Y Él sabe cuáles son las horas y los días en que yo oro, ahí en Getsemaní. Miren, hasta la obediencia de Jesús en todo momento, una orden increíble sometido a la voluntad del Padre. Y así tenemos que hacer nosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de poder, el Consolador, el Paracleto, nos ayude a vivir bajo esa magnitud, porque la justicia de Dios está unida a la santidad. Padre, te doy gracias, Señor, por esta mañana. Sigue hablando a nuestras vidas, sigue hablando a nuestros corazones, sigue trabajando en lo más profundo de nuestro ser, Señor amado. Gracias por tu enseñanza, Jesucristo. Gracias por la obediencia suprema puesta a prueba de todo. Solo lo podemos obtener cuando tenemos tu Espíritu Santo dirigiendo nuestras vidas, tomando control de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro ser, del hombre interior, por medio de tu palabra poderosa, el Espíritu Santo, haciéndonos vivir conforme a la palabra. Así nuestro yo ya no quiera, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, decía Pablo. Y ahora el hombre que vive, ese hombre viejo, hombre, está muerto en la cruz, clavado en la cruz. Ahora tengo una nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y a ti todas son ellas nuevas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.